¿Qué tal, familia blaugrana? ¿Cómo estáis? Hansi Flick prometía el otro día que veríamos un Barça muy distinto al del día del Chelsea. Y la verdad es que la promesa se ha quedado un poquito a medias. Hoy el Barça ha ganado 3-1, victoria importante el día que el club cumple 126 años, 3-1 ante el Alavés, pero no hemos terminado de ver un Barça muy diferente. Lo que sí que hemos visto son jugadores diferenciales, jugadores que probablemente el Barça echaba mucho de menos, como Rafinha o Pedri, y jugadores importantes como un Joan García, que hoy ha vuelto a tener una actuación estelar, ya que a pesar del resultado 3-1, que parece un resultado ciertamente plácido, la mala noticia es que el Barça no ha sido capaz de cerrar el encuentro y ha terminado prácticamente pidiendo la hora ante el Alavés. El tercer gol, el segundo de Dani Olmo en el encuentro, ha llegado ya en el tiempo de descuento. Y al final, esa es la buena noticia, el Barça suma los 3 puntos y por ahora duerme líder a la espera de lo que haga mañana el Real Madrid ante el Girona. Eso sí, el Barça todavía debe mejorar mucho. El Barça sigue sin encontrar su versión sólida, esa versión que le permita ser un equipo gobernante durante si no son los 90, gran parte del partido, y hoy un equipo que ha demostrado de nuevo cierta fragilidad, cierta falta de contundencia defensiva. De hecho, el primer gol del partido ha llegado al minuto 1, gol del Alavés, en una acción que no ha sido defendida como creo que debe defender este Barça, y más cuando se empieza un partido, ¿no? Cierta falta también de concentración. Es verdad que por el 11 inicial parecía que Flick volvía al esquema que nos había encandilado en principios de la pasada campaña, cuando jugábamos con Marc Bernal, que hoy ha sido titular por primera vez después de mucho tiempo, Marc Casadó, Rafinha. Hemos vuelto a recuperar el tridente de arriba después de mucho tiempo, ¿no? Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, Olmo jugando en el medio centro, pero el Barça, insisto, sigue mostrando cierta fragilidad defensiva, y los equipos, esta vez ha sido el Alavés, siguen llegando con excesiva facilidad a la puerta del Barça. Hoy Joan García, sin ir más lejos, ha sacado o ha parado ha tenido dos intervenciones clave que podrían haber significado tranquilamente el gol del Alavés. En la segunda de ellas el árbitro había señalado fuera de juego, pero no lo era. Es decir, que si hubiera terminado la jugada sin fuera de juego, como no lo era, Joan García ha tenido un papel determinante. Vaya, que si hubiera terminado en gol esa jugada, se hubiera concedido el empate del Alavés porque no estaba en fuera de juego. Joan García Salvador, hasta en 2 ocasiones. De hecho, la primera parada en la primera parte es inmediatamente después del segundo gol del Barça, el de Dani Olmo. El Barça se había adelantado, había empatado el encuentro con un gol de Lamine Yamal. Claro, como os digo, no es lo mismo Gerard Martín que Araujo, no es lo mismo Pedri que Casado, no es lo mismo Rafinha que Rashford. Lamine Yamal todavía no está al 100%, pero en un 80% sigue siendo un jugador definitivo. La otra buena noticia es que Pedri ha disputado 25 minutos, ha regresado al equipo y ha disputado ya 25 minutos que van a ser seguramente importantes de cara al próximo encuentro del Barça, que es este mismo martes ante el Atlético de Madrid. Acordaros que son los partidos adelantados de la jornada correspondiente al segundo fin de semana de enero, porque el Barça está disputando la Supercopa de España. De hecho, los 4 equipos que la disputan juegan entre ellos entre semana, partidazo martes Barça Atlético de Madrid y partidazo miércoles Athletic Club Real Madrid. Vamos a las individualidades. Rafinha, hoy titular ya después de los minutos que había tenido en los partidos anteriores, y Rafinha cuando está y está bien se nota. Presión, movilidad, personalidad. Rafinha es importante para este equipo. Y el Barça lo echaba de menos. Lo ha echado mucho de menos. No sé qué cojones pasó con él, no sé quién se precipitó. Era una baja que tenía que ir para unas 2 o 3 semanas y que se alargó 2 meses. Pero la verdad es que la ausencia del brasileño se ha notado en este Barça, y cuando Rafinha está bien y está sobre el terreno de juego, se nota.
Pedri ha salido en la segunda mitad, pero en 10 minutos ya hemos visto que necesitamos a Pedri, porque en 10 minutos ya hemos visto de lo que es capaz de hacer el canario, de cómo se genera el juego ofensivo, pero también cómo es capaz de generar pausa, cómo dosifica esfuerzos, pero cómo también se sacrifica defensivamente. Y evidentemente no es ningún secreto, pero Pedri es determinante en este equipo. Esperemos que ante el Atlético de Madrid ya pueda jugar de titular. Joan García, no es lo mismo tener a Chesney en la portería que Joan García. Yo siempre digo que el portero del Barça te da puntos. Y hoy probablemente Joan García nos ha dado puntos porque el Barça no ha sabido cerrar antes el encuentro. Ha tenido ocasiones. La segunda parte, la verdad, es que creo que el Barça ha sido mejor. De hecho, estadísticamente creo que de los 15 goles que ha encajado el Barça, 12 son en la primera mitad. Algo nos dice que el Barça está jugando mejor las segundas partes, o al menos más concentradas que la primera mitad. Y Joan García hoy clave de nuevo en esta victoria del Barça, y además dando puntos porque hemos pasado del 2-2 al 3-1. Pero el Alavés hasta el último momento ha tenido opciones. Y precisamente esa es la mala noticia, ¿no? De este partido, que un equipo como el Alavés, que es verdad que está pues en la zona tranquila de la tabla, pero no es uno de los equipos más potentes del campeonato, ha tenido 2, 3, 4 ocasiones claras. Es decir, que una vez más el Barça ha concedido fácilmente ocasiones al rival, y esta vez, ya sea por el acierto de Joan García y por el desacierto en algunas jugadas de ellos, solo hemos recibido ese primer gol que ha quedado en un accidente y el Barça ha sido capaz de tirar adelante el partido. Pero cuidadito, alarmas encendidas, porque este Barça sigue estando muy, muy, muy suavecito, muy poco intenso en defensa. Hoy una línea defensiva también algo nueva, con Gerard Martín y Cubarsí haciendo de centrales. Cubarsí ha sufrido mucho hoy con Lucas Boyé, mucho. La verdad que no ha sido de los mejores partidos de Cubarsí. Bien Gerard Martín, con y sin balón. De hecho, con balón, Gerard Martín ha hecho uno de los pases a Balde o a Rafinha, no sé qué ha significado el segundo gol del Barça, pero es una jugada que ha hecho con bastante precisión durante todo el encuentro. Y Balde, con Balde es que me sucede algo muy curioso, porque creo que en el 80% del terreno de juego, Balde es un jugador espectacular. Pero el 10% defensivo y el 10% ofensivo final, creo que es donde tiene alguna de las pájaras o no toma sus mejores decisiones. Y esto, teniendo en cuenta que es un lateral, es importante en el plano defensivo, pero también en el plano ofensivo. Pero si quitamos la zona de incidencia en las áreas, Balde es un jugador espectacular a nivel físico, cómo se deshace de defensas, cómo genera los contraataques, cómo arrastra defensas. Lo que sucede es que ofensivamente muchas veces no decide bien, y defensivamente muchas veces se queda descolgado. Y una vez más, hoy, por suerte, porque las jugadas no han terminado en gol, pero rompe la línea del fuera de juego. Toque de atención. El partido de Casado hoy tampoco ha sido bueno. El partido de Marc Casado hoy tampoco ha sido bueno. Lo digo porque Marc Casado es uno de los jugadores que está teniendo menos minutos esta temporada, que muchos lo reclamábamos, ¿no? Decir, hombre, no tienes a De Jong, no tienes a Pedri en Stamford Bridge, ¿no? ¿Cómo es posible que Marc Casado no esté jugando más? Hombre, hoy no ha sido de los mejores. La verdad es que no se ha visto muy cómodo primero en esa posición más avanzada dentro del medio del campo, quizás mejor luego cuando ha tenido que retroceder, pero no ha sido un partido bueno de Marc Casado, tampoco de Marc Bernal, que ha jugado una primera parte. Lo que sucede es que Marc Bernal tiene la primera titularidad después de muchos meses, y a Marc Bernal lo que le sucede probablemente es que esté falto todavía de ritmo competitivo, y aún así ha tenido destellos, ¿no? Especialmente a la hora de girarse. Me encanta de Marc Bernal. Marc Bernal va a ser uno de los nombres más importantes del Barça del futuro, esto lo tengo claro, seguro. Le falta ritmo y cuando lo coja lo será, pero me encanta mucho como ese giro que hace Marc Bernal, cómo se posiciona, y además ya sabe qué pase va a hacer, ¿no? Que esto, tal como juega el Barça de avanzado, es una calidad que seguramente el Barça va a agradecer cuando el de Berga ya esté bien.
Y arriba Lewandowski, que para mí sigue estando algo lento en algunas jugadas. Es decir, Lewandowski es un tío que es un killer del área y que puede tener un mal partido o puede meterte 4 goles. Eso ya lo sabemos. Como delantero es uno de los mejores del mundo, tenga 37, 38, 39 años. El problema de Lewandowski es que hay algunas jugadas a las que llega un poco tarde, hay algunos pases que tiene que hacer antes, hay algunas jugadas donde le falta ese, claro, ese plus de velocidad para ser letal. También ha salido en la segunda mitad Rashford. Rashford ahora mismo, a pesar de que es un jugador que puede ir a más, a mí si me dices, ahora mismo te quedarías con Rashford, ¿lo comprarías o no lo comprarías? Yo todavía sigo más cerca del no que del sí. A mí Rashford todavía me tiene que demostrar que es un jugador que puede ser importante en este Barça y no los fogonazos que hemos visto y algunas desconexiones cuando especialmente le hacen una falta y se queda tirado en el suelo, ¿no? Hay que levantarse y hay que continuar. También ha salido Ferran Torres en la segunda parte y hoy Ferran, pues alguna de cal y otra de arena. Bien en la presión, de hecho ha recuperado algún balón importante, ha tenido otra ocasión de las que no se pueden perdonar y me da a mí la sensación de que va a tocar remar de nuevo emocionalmente con Ferran Torres para que vuelva a recuperar esa versión, ¿no?, que habíamos visto de él en los últimos meses. Y en la portería, ya lo he dicho, no quiero repetirme, pero Joan García, una vez más, demostrando el porqué de su fichaje. Tenemos un porterazo, saca en la primera parte un gol. Cuando ya estaba en el suelo, batido, estirando el brazo. Un gol que ha evitado y que inmediatamente después el Barça ha conseguido el segundo gol del encuentro, es decir, el 2-1. Pero del 1-2 hemos pasado al 2-1 y ahí está la intervención de Joan García. Una intervención, un paradón espectacular. 2 goles de Olmo. Olmo, bueno, me alegro por él porque creo que es un jugador muy bueno. Lo que pasa es que a veces pienso que no sé si es por miedo a lesionarse, pero que le falta todavía ese... Hoy mejor, además 2 goles, poco le podemos exigir ya al de Tarrasa, jugando de media punta y en otras posiciones, pero es verdad que con Dani Olmo a veces o hay cierta precipitación o no termina de ganar los duelos individuales. Ya no sé si es por miedo, sabéis que es un jugador que se lesiona recurrentemente. Yo creo que Dani Olmo todavía puede dar más en este Barça. Hoy ya digo, como mínimo hoy 2 goles y ha sido también de los destacados de este encuentro. En fin, quedémonos con lo positivo, pero el martes el partido va a ser otro. El martes ante el Atlético de Madrid la historia va a ser otra y jugando como hemos jugado en algunos tramos del partido y con la falta de intensidad defensiva de hoy, lo veo mucho más complicado sumar los 3 puntos el próximo martes. Quiero pensar, es verdad que el Alavés hoy pues, ha sido un equipo guerrero, ha sido un equipo que además juega muy bien también, con balón, ha sido un equipo que le ha puesto las cosas difíciles al Barça, pero claro, es que el Atlético de Madrid tiene individualidades importantes y va a ser un choque sin duda ante un club que está a más, claramente, el del Cholo Simeone, un choque una vez más importante porque el Barça, como os decía el otro día, ha jugado 3 partidos clave esta temporada ante 3 rivales de nivel. Vamos a llamarlo así, sin que nadie se me ofenda. PSG, Real Madrid y Chelsea. Y ha perdido los 3, y no solo ha perdido los 3, sino que ha sido inferior en los 3. Es importante ante el Atlético de Madrid, que es otro rival directo en la Liga y además un rival Champions, mostrar la versión más competitiva del equipo. Y hablo de mentalidad ganadora y de mentalidad competitiva. Porque si el Atlético de Madrid tiene algo, es que es competitivo. Así que el pasado año, por ejemplo, recuerdo que el Barça pasó por encima del Atlético de Madrid y perdimos. Es verdad, en ese shit December. Bueno, estaría bien que el Barça no solo ganara, sino también convenciera ante un gran rival. Y luego ya remataremos el fin de semana, un partido también complicado ante un Betis, eso sí, en la Cartuja,
pero ante un Betis que siempre es un rival que le pone las cosas difíciles al Barça. Es decir, que ahora vienen partidos importantes, donde el Barça creo que tiene que dar bastante más de lo que ha dado hoy. Nos quedamos con la victoria, nos quedamos con los 3 puntos, 126 aniversario, líderes por ahora, reaparece Pedri, tenemos porterazos Joan García, Rafinha titular, Marc Bernal titular, hay brotes verdes, hay cositas importantes, Lamine Yamal que va poco a poco, lo que pasa es que la lesión de la pubalgia ya sabéis que es complicada, porque las molestias aparecen y desaparecen, pero bueno, va mostrando poquito a poquito y también con un gran gol, y ha tenido 2 ocasiones más para marcar su mejor versión, y bueno, esperemos, yo creo que Flick todavía tiene que trabajar. Bien, hay una cosa importante que me la he dejado para el final. Es curioso, pero los jugadores más señalados ante el Chelsea, hoy por A, por B o por C, no estaban. Araujo, virus estomacal. Bueno, De Jong baja por motivos personales, no han trascendido. Bueno, y Koundé en el banquillo, y Ferran también en el banquillo, ¿vale? No nos inventamos las cosas. Quiero decir, cuando señalo a los jugadores hay un porqué detrás. Bueno, cada uno que se quede con las casualidades o las causalidades, pero es cierto, insisto, que 3 de los jugadores más señalados ante el Chelsea, por no decir 4, con Ferran Torres, hoy no estaban de inicio. 2 por decisión técnica y otros 2, uno por lesión, virus estomacal, y otro por asuntos personales. Por ahora no quiero pensar mal. Espero verlos el día del Atlético de Madrid. La cara hay que darla siempre, y el equipo necesita de todos sus jugadores. Por mucho que haya jugadores diferenciales, ha quedado claro que la Liga, la Champions o las competiciones no las podemos ganar solo con 11 jugadores. Necesitamos 14, 15 jugadores que cuando salgan lo hagan bien y estén concentrados. Una vez más hoy, gran partido de Eric García, por cierto, jugando esta vez de lateral derecho, ¿vale? Visca el Barça, venga, disfrutar del liderato, claro que sí.